Eh, ya, ¿se ve bien? Sí, se ve muy bien, gracias. Ya, bueno, les comparto. Este es un libro que se llama La profecía de los 7 montes. Está escrito por Johnny Enlow, que tiene el ministerio profético, o sea, él es un profeta, y es un pastor en una iglesia en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Daylight Church se llama su iglesia. Y bueno, creo que el libro ha sido de 2006, que él ha recibido una revelación de parte de Dios, en el que el Señor le decía que es importante que la iglesia entre a las 7 áreas de la sociedad, no para manifestar desde ahí la gloria de Dios, para manifestar los diseños de Dios. Entonces, bueno, él ha escrito este libro y después ha escrito otros más que van en la misma línea, ¿no? Y él se encarga de, bueno, de difundir esta visión que el Señor le ha dado. Ahora, los 7 montes son estos que vemos aquí, la familia, la celebración. Dentro de la celebración entra multimedia, las artes, deportes, todo, él dice, cómo celebramos la vida, ¿no? Entonces entran todas esas áreas. Después está el monte de religión, el monte de la economía, el monte de la economía o de los negocios también se le llama, el monte de la educación, del gobierno, creo que estamos, la comunicación. Esos son los 7 montes, que son 7 áreas de la sociedad. Voy a dejar de compartir, es que estoy teniendo un problema. Ya. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de los montes. Por eso él le llama el monte, los montes, ¿no? Uno de esos es Isaías 2:2, que dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bueno, hay varios versículos en la Biblia que hablan de los montes, y cada vez que se habla de los montes, la palabra está hablando de un lugar de autoridad y un lugar de gobierno. Entonces, este es uno de los versículos que habla de los montes. No sé por qué, Chito, porque estoy teniendo problemas con esto. Abajo, Adita, hay unas flechitas. Ajá. Estas flechitas son las que te van a hacer recorrer el PowerPoint. Sí, es que, a ver. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, el libro habla de la revolución de Elías. El autor dice que, bueno, el mundo y la iglesia necesitan una reconstrucción extrema. La revolución de Elías, que ya viene, tendrá dinámicas de transformación que serán tan poderosas como un tsunami y que afectarán al mundo entero.
incluyendo a la iglesia. Este movimiento de Dios tendrá todas las características del ministerio de Elías. Será profético y poderoso y preparará el camino del Señor antes de su regreso. Según las Escrituras, Jesús estará sentado a la derecha de Dios hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Eso está en Hechos 2, 34, 35. Y la revolución de Elías logrará esto. El autor habla todo como que esto va a pasar, ¿no? O sea, por eso se llama la profecía de los 7 montes. Es lo que el Señor le ha mostrado que tiene que darse, ¿no? Entonces, bueno, él habla de la revolución de Elías, porque hace como una comparación del ministerio de Elías con lo que va a pasar justo un tiempo antes de que el Señor regrese. Entonces, por eso dice que este movimiento va a tener las características del ministerio de Elías, que va a ser un movimiento profético, va a ser poderoso y además va a preparar el camino del Señor antes de su regreso. Después nos habla de Mateo 28, del 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, él habla de este versículo y dice que, el Señor nos manda a ir por todas las naciones y a ser discípulos. Pero él dice, no vamos a lograr esto solamente yendo a las naciones y convirtiendo almas. O sea, predicando el evangelio y esperando que las almas se conviertan. O sea, no vamos a llegar así a las naciones. Lo que tenemos que hacer es entrar a través de estas 7 áreas de la sociedad. O sea, no solamente vamos a ir y predicar el evangelio, sino que vamos a ir a ser posicionados como cabezas en estas áreas de la sociedad y desde ahí vamos a poder establecer los diseños de Dios, vamos a poder establecer el evangelio, o sea, lo que dice la palabra, y vamos a poder influenciar a todas las naciones. Porque si vamos con el pensamiento que hemos ido hasta ahora, no lo vamos a lograr, no lo hemos estado logrando, digamos, ¿no? O sea, tenemos que tener una influencia más global, digamos, para poder llevar la palabra a todas las naciones. Después habla de que somos impulsados a la tierra prometida. La revolución de Elías nos llevará a la tierra prometida, mientras sigamos el arca de la presencia de Dios, como dice en Josué. Nuestra tierra prometida son las naciones, es lo que decía Mateo 28. O sea, tenemos que ir a las naciones y esa es nuestra tierra prometida. Y todas estas naciones le pertenecen al Señor de manera justa. Conforme prosigamos con nuestra misión, tendremos provisiones de la tierra prometida. El maná del cielo y el agua de la roca solo eran provisiones del desierto. Recibiremos la abundancia de la promesa de Dios para poder cumplir con su llamado sobre nosotros. Entonces, esto nos habla de que Dios no solamente nos va a preparar, nos va a capacitar, sino también nos va a proveer todo para poder hacer discípulos en las naciones desde nuestra área de influencia. Como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto se tiene que cumplir, pero no se va a lograr hasta que nosotros manifestemos esa gloria del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, sobre toda la tierra. Solamente, dice el autor, a través de esas 7 áreas de influencia. Porque si solo vamos, él dice, ¿no? O sea, si solo vamos como en el monte de la religión, como hasta ahora, yendo y predicando, o sea, no vamos a llegar, no vamos a tener el resultado esperado. Porque él dice que, según estudios, en una iglesia
solo el 3% de todas las personas que van a la iglesia están llamados a ser pastores o líderes o a tener algún ministerio dentro de la iglesia, solo el 3%. O sea, no todos los que vamos a la iglesia somos pastores o líderes o tenemos algún puesto dentro de la iglesia, ¿no? O sea, y entonces hay un 97% de gente que tiene otro tipo de llamado, pero que en este tiempo se siente hasta frustrado porque siente que no puede servir a Dios si no lo haces como líder o si no lo haces con alguna función dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que él dice, tiene que haber un cambio en nuestra forma de ver y de pensar y ver o sea, de toda la gente que va a la iglesia, qué habilidades, qué llamado tiene, cuál es el monte al que el Señor los ha llamado para hacer ahí influencia, ¿no? Entonces, no todos estamos llamados al monte de la religión, no todos somos pastores o líderes o evangelistas o, no sé, de todos los ministerios que hay dentro de la iglesia. Pero sí todos estamos llamados a un monte, ¿no? Hay gente que le gusta el arte, le gusta el deporte, y ahí en esas áreas puede servir a Dios y puede llegar a influir en las personas de manera positiva. O sea, puede establecer los diseños de Dios desde esa área. Dice, 7 naciones más poderosas. Cuando el Señor nos lleve a la tierra prometida, nos encontraremos con 7 naciones mayores y más poderosas que nosotros. Eso está en Deuteronomio 7:1. Los enemigos de Josué eran los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Para nosotros esas naciones corresponden a los 7 montes que le dan forma a la sociedad. Los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, la celebración y la familia. O sea, esos son los 7 montes y en cada monte hay un enemigo. Uno de estos que eran los enemigos de Israel. Hay un enemigo en cada monte que ya está posicionado. O sea, vemos en todas estas 7 áreas que están tomadas por el enemigo. Entonces eso vamos a ir viendo después. Con las estrategias y el poder que Dios les dé, los revolucionarios de Elías tendrán favores sin precedentes para desplazar a los principados del mal sobre estos montes y ocuparlos con ciudadanos del reino. O sea, eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que queremos que pase. Y estas estrategias solo las vamos a recibir de parte de Dios. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, me cortan nomás y me dicen, porfis. Entonces empezamos a ver cada monte. El primero dice los heteos y el monte de los medios de comunicación. La palabra heteo viene de una palabra que significa terror o temor. Exactamente las características de los medios noticiosos de comunicación modernos, que de manera abrumadora se enfocan en las noticias negativas e incluso deciden cuáles serán las historias negativas a las que se les concederán los titulares o estarán más tiempo al aire. El Principado de Apolión, que significa el destructor, que se encuentra en la cima del monte, tergiversa las noticias y esclaviza a la gente al amplificar sus temores. Bueno, ese es el enemigo que está posicionado en este monte, ¿no? O sea, generalmente las noticias siempre están enfocadas en infundir miedo, infundir temor en las personas, ¿no? O sea, por eso los noticieros la mayoría son noticias negativas, ¿no? Malas. Pocas veces vemos noticias positivas o buenas. Generalmente siempre se enfocan en lo malo y además lo magnifican, porque a veces de pronto no es tan grande el problema, pero los medios de comunicación magnifican mucho lo malo, lo negativo, y eso tiene por objetivo infundir temor en las personas, ¿no? Porque el temor muchas veces paraliza o hace que entremos en una inactividad, qué sé yo. Bueno, el enemigo tiene como estrategia infundir temor.
Y como dice aquí, el principado que está sobre este monte es Apolión, que es el destructor. Los revolucionarios de Elías, quienes funcionarán como verdaderos evangelistas en esencia, darán las noticias de una forma adecuada, incluso cuando sean malas, pero tendrán la capacidad de encontrar un ángulo redentor en cada historia. Sus palabras profetizarán de manera poderosa las bendiciones de Dios para el mundo. El mensaje que debemos profetizar en este monte es: tú tienes destino. Ese es el mensaje que tenemos que profetizar desde este monte. Porque el temor generalmente quita las esperanzas, quita la fe de las personas, ¿no? Entonces, al dar otro mensaje, al decir, tú tienes un destino, Dios tiene un plan para tu vida, entonces esa perspectiva de las personas cambia. Dice, en este monte se mostrará a Dios como comunicador y establecerá la verdad de que Dios tiene un plan para nosotros. Lo que dice el autor del libro es que en cada monte el enemigo se ha encargado de difundir una mentira acerca de Dios acerca del reino. Entonces, lo que tenemos que hacer al tomar, por ejemplo, este monte, es establecer una verdad. Y en este caso, la verdad que tenemos que establecer es que Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, que no tenemos que creer en lo malo, en las noticias, en que algo malo nos va a pasar, ¿no? Sino que Dios tiene un plan de bien para nosotros. Esa es la verdad que tenemos que difundir a través de este monte. El otro monte, los Gergeseos y el monte de gobierno. La mayoría de la gente considera que la política es del diablo. Eso es debido a que los cristianos la han abandonado a su merced. Los Gergeseos, cuyo nombre significa los que habitan en suelo arcilloso, representan los deseos terrenales y las ambiciones corruptas de este monte. O sea, representan a la corrupción, en otras palabras. O sea, el monte de gobierno ahorita está tomado por la corrupción. Lucifer, el príncipe de este monte, será desplazado por aquellos que asciendan en el espíritu contrario a su orgullo, es decir, en un espíritu de humildad y servicio. Los verdaderos apóstoles, no aquellos en cuya tarjeta de presentación está escrita la palabra apóstol, sino aquellos que tengan dicha función, como la definen las escrituras, desempeñarán una función decisiva en la toma del monte de gobierno. Ellos entenderán que, como dice la palabra, lo dilatado de su imperio, de Jesús, no tendrá límite. Eso está en Isaías 9:7. El mensaje en este monte será: tú eres realeza. Ese es el monte ese es el mensaje que se tiene que difundir desde este monte. Mostrará a Dios como rey y establecerá la verdad de que a Dios sí le importamos. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de difundir la mentira de que a Dios no le interesan nuestras vidas, ¿no? Es como que Él está ajeno a todo lo que nos pasa. Entonces, a través de este monte tenemos que difundir la verdad de que realmente a Dios sí le importamos, sí le importa nuestra vida. Y como dice aquí, bueno, este monte está tomado por el mismo Lucifer. Entonces, los que vayan a tomar este monte de gobierno tienen que ir con la unción del apóstol, porque el apóstol es el que tiene ese metrón de autoridad, digamos, ¿no? Y tiene que ir en el espíritu contrario al orgullo. Tiene que ser una persona, o muchas personas, no una, varias personas, muchas, que tengan humildad, que sepan servir. Bueno, qué sé yo, yo creo que eso lo vamos a ver después, pero es importante ver el carácter de un cristiano, ¿no? O sea, lo que necesita una persona cristiana madura para poder tomar los montes, no solo tomar los montes, sino en general, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de un cristiano maduro? Que ya, bueno, creo que vamos a ir viendo después.
El monte de la educación, dice los amorreos y el monte de la educación. Las instituciones educativas de mayor influencia que comenzaron siglos atrás, como colegios y universidades cristianas, ahora están saturadas de filosofías humanistas liberales. El monte de la educación está dominado por escuelas como Harvard, Yale y Princeton, que han educado a numerosos líderes mundiales. Los amorreos en este monte, que representan el orgullo, la jactancia y la altanería, caracterizan los ensalzados ideales del hombre, del humanismo, el liberalismo, el racionalismo y el ateísmo, que es lo que se está difundiendo en la educación general, ¿no? Todas estas corrientes se difunden a través de la educación, o sea, en los colegios desde niños. Los juicios de Dios pronto serán lo suficientemente claros para que la gente deje de preguntarse si Dios existe y en vez de eso se pregunten lo que deben hacer acerca de su existencia. Un error preponderante en todos los sistemas de enseñanza es el énfasis en que el hemisferio izquierdo del cerebro entienda la verdad. Los prejuicios extremos en contra de pensar con el hemisferio derecho transforma a la gran mayoría de los niños que tenían capacidad para recibir las revelaciones creativas, imaginativas e intuitivas de Dios en niños que son racionalistas, críticos y tan limitados a los 5 sentidos de los humanos que ya no pueden recibir las revelaciones de Dios. La revolución de Elías destronará a Belcebú de este monte y hará que la educación regrese a una iniciativa en la que funciona debidamente el hemisferio derecho, con el fin de abrirles camino a los niños en el discernimiento de la presencia de Dios y para que puedan profetizar sus misterios. El mensaje en este monte es: tú eres importante. Mostrará a Dios como maestro y establecerá que la sabiduría más alta es depender de Dios. Bueno, a mí, me parece interesante la visión que tiene en este monte porque yo trabajo con niños y trabajo en el área de la educación y realmente veo que es cierto esto de los hemisferios, el derecho y el izquierdo. Es muy cierto, o sea, en la educación, desde hace años, bueno, ahora no tanto, pero hace tiempo se pensaba que la única inteligencia era la mental, ¿no? O sea, la racional, digamos. Ahora ya hemos visto que hay diferentes tipos de inteligencia, son como 7 tipos. Y hay la inteligencia que está, la más creativa, la del arte, o sea, hay niños que son tremendos en creatividad, que tal vez no son buenos en matemáticas, pero son buenos en el arte, ¿no? Son buenos en expresarse, en la inteligencia emocional, qué sé yo. Entonces ahora un poco ha cambiado lo de la educación, ¿no? Ya no se los etiqueta a los niños como este es inteligente, este no, sino que ya se ven los diferentes tipos de inteligencia. Pero sí, todavía hay eso de que se valora más cuando los niños son racionales, son matemáticos, qué sé yo. Y en realidad para discernir más el mundo espiritual, tenemos que usar el hemisferio cerebral derecho, que es el creativo, ¿no? Y bueno, es interesante ver esto también con la palabra y ver también cómo es la educación en Israel, ¿no? Porque yo creo que ellos muestran un poco el diseño de Dios en cuanto a la educación. Bueno, el siguiente monte dice los cananeos y el monte de la economía. Las 2 mentiras gemelas de la avaricia y la pobreza provienen de la influencia de los principados de Mamón o Babilonia. Este espíritu mentiroso convence a la gente de que el dinero es su fuente verdadera de provisión. Prefiere esclavizar a la gente por medio de la pobreza y en donde Dios bendice con abundancia, el espíritu de Mamón deforma la abundancia por avaricia, por tener más. Pero los sistemas económicos del mundo algún día colapsarán
Y aquellos que obraron bajo su espíritu de pobreza y avaricia no tendrán nada de qué depender excepto de Dios. Bueno, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Esto de la pandemia ha venido a sacudir la economía. Y realmente ahora nosotros tenemos que depender de Dios, ¿no? Porque si no, la gente también que no depende de Dios en esta área, es como que no ve soluciones claras o busca otras soluciones, pero mientras la economía siga siendo sacudida, nuestra dependencia tiene que estar más en Dios. Dios llama a su pueblo para que salga de este sistema. Aquellos que dependen exclusivamente del Señor se comerán las riquezas de las naciones. La abundancia vendrá como resultado de la fe en las palabras proféticas que Dios nos da por medio de sus siervos. Una dinámica que se demuestra con frecuencia en las Escrituras, mediante hombres como José, Elías, Eliseo, etc. Babilonia será conmovida hasta colapsar, pero aquellos que confían en el Señor no sufrirán de escasez alguna. El mensaje que se profetizará desde este monte es: hay provisión para ti. Mostrará a Dios como proveedor y establecerá la verdad de que Dios es generoso y quiere proveer para nosotros y a través de nosotros. Los fariseos y el monte de la religión. La idolatría despoja a la gente de su provisión y protección. Palabras que reflejan el significado del nombre de los fariseos, al someterlos a dioses que no pueden proveer y no proveerán nada bajo sus promesas vacías. El espíritu de la religión en lo alto del monte hace todo lo que puede para robar la veneración que por razones justas le pertenece solo a Dios, ya sea mediante la adoración descarada a Satanás, la religiosidad sutil o cualquier otra variante entre las dos. Este espíritu distorsiona nuestra adoración con doctrinas mentirosas que parecen verdaderas, pero que están mezcladas con veneno. Incluso los cristianos maduros pueden perderse en su adoración al enfocarse en alguna de las experiencias en la cima del monte o al exaltar una doctrina sobre una relación verdadera con Dios. Bueno, este monte de la religión, como dice aquí, es el espíritu de la religiosidad que toma este monte, ¿no? Y lo que busca es alejarnos de la verdadera adoración a Dios. Este capítulo enseña a los lectores que el monte solo puede tomarse mediante la guía y el poder dinámico del Espíritu Santo. Los revolucionarios de Elías esperarán que el Espíritu Santo obre de maneras inesperadas y serán sensibles a su voz, a causa del amor desenfrenado y apasionado que sienten por Dios. Ellos se negarán a practicar una religión basada en ritos y principios, en servicio de culto bien programados y en teología blanda y arreglada. En vez de esto, ellos tendrán experiencias sobrenaturales con Dios que vencerán las expectativas y tradiciones del status quo del cristianismo. El mensaje en este monte será: tienes seguridad de vida eterna. Mostrará a Dios como redentor y establecerá que realmente necesitamos un redentor para conocer a Dios. O sea, el mensaje que va a dar este monte es que la salvación no es por obras, y sí por gracia. Los hebeos y el monte de la celebración. El monte de la celebración incluye a las artes, la música, los deportes, el entretenimiento y todas las demás formas en las que celebramos y disfrutamos de la vida. Las hordas de Satanás han tomado este monte a tal punto que muchos creyentes no están seguros de que pueda recuperarse. Pero el Espíritu de Dios quiere moverse libremente a través de la creatividad y la pasión de su pueblo. Se debe despojar a los hebeos de este monte, ya que ellos falsifican la verdadera celebración con sustitutos corruptos por medio del espíritu de Jezabel,
que seduce a muchos y los aparta del verdadero placer y regocijo que Dios ofrece. El espíritu de Jezabel prostituye los buenos regalos de Dios y el rol de sus profetas será ver a través de los engaños de la cultura pop y ofrecer la última alternativa real a nuestra sociedad, especialmente para nuestra juventud, que vive y respira casi exclusivamente de este monte por muchos años. Los revolucionarios de Elías producirán música, arte, literatura y demás formas de celebración a la manera del Señor, al estar en su presencia y permitir que su creatividad fluya mediante ellos. El mundo comenzará a valorar y a seguir a los artistas cristianos debido a que la calidad de su trabajo señalará hacia una fuente sobrenatural. El mensaje que profetizará este monte es: el Señor se deleita en ti. Mostrará a Dios como creador y establecerá que Dios quiere que tengamos gozo, que disfrutemos la vida y que nos divirtamos. Porque una gran mentira que el enemigo difunde a través de este monte es que el cristianismo es aburrido, ¿no? O sea, los jóvenes piensan, no, cristiano aburrido, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, lo que este monte tiene que declarar la verdad de que no, o sea, Dios quiere que tengamos gozo, que disfrutemos la vida y que nos divirtamos. Y tenemos que mostrar el diseño de Dios, ¿no? Porque muchos también piensan que no se pueden divertir si no hay bebidas alcohólicas, no se pueden divertir si no hay otras cosas, ¿no ve? Que motiven. Y es lo que tenemos que nosotros mostrar a través de este monte, cómo podemos disfrutar la vida sanamente, de acuerdo a los diseños de Dios. Los jebuseos y el monte de la familia. Malaquías 4:6 promete que el espíritu de Elías regresará y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es la última promesa y el último versículo del Antiguo Testamento. Elías vendrá y salvará a las familias. Es evidente que las familias se encuentran bajo asalto. Vivimos en un área de desintegración familiar sin precedentes. La raíz de este problema es la falta de padres que estén comprometidos por completo con la vida de su familia. El resultado son los males sociales y físicos que emergen del rechazo, que incluye a la depresión, el temor, las desviaciones sexuales, las adicciones, la ira y la violencia. Todo esto se genera en el rechazo en la familia. El principado en este monte es Baal, cuya adoración con frecuencia incluía rituales sexuales y sacrificio de niños. El verdadero papel de los pastores en el trabajo, en el gobierno, especialmente en la rama judicial, así como en las iglesias, es decisivo para eliminar a Baal y reemplazarlo con familias que en su funcionamiento reflejen las relaciones dentro de la Trinidad y la familia de Dios. Recibiremos y llevaremos a cuestas la obra restauradora de Elías a las naciones. El mensaje que profetizará este monte es: tú eres aceptado. Mostrará a Dios como papá y establecerá la verdad de que Dios no nos ha abandonado y no nos ha rechazado. O sea, tiene que haber identidad a través de este monte. Cabeza y no cola. Es importante que nosotros, el pueblo que fue comprado por la sangre de Cristo, nos percatemos de que siempre ha sido su voluntad que estemos en la cima de los montes, en un lugar de preeminencia y bendición. Él no es un Dios sádico que disfruta ver cómo su pueblo lucha y apenas sobrevive. Nada podría estar más alejado de la verdad. Él siempre ha buscado motivarnos con una tierra prometida de abundancia ilimitada, en cuerpo, alma y espíritu. Él promete en Deuteronomio que pondrá a su pueblo por cabeza y no por cola. Él quiere que seamos cabeza de estos montes, o sea, quiere posicionar a sus hijos en lugares de autoridad para que a partir de ahí podamos reflejar la gloria de Dios. En gran parte de la historia cristiana, el mundo siempre ha sido el que marca el paso y la iglesia ha seguido sus formas en la música, en el arte, el gobierno y los negocios.
La revolución de Elías cambiará eso. Desde la presencia de Dios fluirá una forma superior de crear artes, realizar negocios, gobernar naciones y practicar la fe y la adoración. El mundo verá la bendición de Dios sobre su pueblo y muchos vendrán a Cristo por el aroma del cielo que llevará la iglesia. En Isaías 60, del 1 al 3 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces el autor dice, ¿cómo aquí en este versículo dice, andarán las naciones a tu luz? Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra y tenemos que ser luz para las naciones. Adita, perdón que te corte. Sí, Se va a cortar esta sesión, lastimosamente, mis disculpas a todos. Todavía no tenemos una cuenta pagada. Voy a cerrar esta sesión y voy a abrir otra, si les parece, para que podamos continuar. ya. Ya, mira, mil disculpas. Entonces cierro esto y abro otra sesión en Zoom. Le voy a postear. Gracias. Ya.